Hola, bienvenidos a este canal Historia y Fe, en donde entremezclamos estas dos importantes vertientes de la vida de las personas, la historia y la fe. En esta oportunidad, a unos pocos días de haber experimentado la denominada Semana Santa, haberla vivido, haber visto películas, haber leído, haber compartido algún tipo de servicio religioso, un instante de reflexión, queremos señalar que desde el punto de vista de la historia hay algunas cosas que nos gustaría aportar. Si bien es cierto, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo está dentro de lo que nosotros en el mundo occidental cristiano entendemos como la salvación propiamente tal, la obra redentora, la verdad es que esta tenía que materializarse de una manera también con una lógica. Debía haber un escenario, debía haber actores y circunstancias que facilitaran esta obra de salvación y redención. Para eso, la propuesta que tenemos en este minuto es explicar algunas de las razones jurídicas, políticas y religiosas por las cuales Jesús termina en la cruz. Debemos señalar en este instante de que existía desde tempranamente una especie de observancia por parte del Sanedrín, que era el círculo religioso que gobernaba Jerusalén y todo Israel, pero un gobierno, ojo, desde el punto de vista cultural y religioso, que tenía la jurisprudencia sobre las tradiciones. Recordemos que estaban dominados por Roma. Ahora, el Sanedrín había estado observando a Jesús con un seguimiento por parte incluso de fariseos, que eran los fariseos y los saduceos, dos grupos que estaban al interior del Sanedrín, que muchas veces estaban en pugna, que pertenecían a grupos sociales distintos, y que unos eran los intelectuales de clase media y el Sanedrín era el grupo aristócrata, terrateniente y los más ricos. Pues bien, de una u otra manera vamos a ver enseguida qué es lo que hacía Jesús que molestó tanto a este grupo. Razón por la cual cuando Jesús está en su tercer viaje a Jerusalén, piensan que es el momento ya de terminar con este profeta curandero del desierto. Desde ese punto de vista hablamos de que existe un complot. Dice el Evangelio de Lucas claramente de que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que nosotros llamamos Pascua, y dice allí que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Esto es extraño porque Jesús es el peligroso, pero le temen más al pueblo. Entonces quieren deshacerse, en este caso, del cabecilla, que está siendo seguido por un grupo también de campesinos, pescadores, mujeres, enfermos, tullidos, etcétera, que han llegado con él hasta la misma Jerusalén. Dice el Evangelio de Marcos que buscaban cómo prenderle, pero con engaño y matarle. Decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. En otras palabras, los evangelios mencionan claramente la intencionalidad de llevarlo a la muerte. Muy tempranamente, eso sí, el Sanedrín sabía de que esto estaba relativamente imposibilitado porque no tenían esa capacidad jurídica, no tenían esa jurisdicción. Veamos, para eso era necesario poder apresarle de alguna manera. Y como temían al alboroto, como temían a la muchedumbre, como no querían un escándalo público, habría sido fácil para el Sanedrín hacer un par de denuncias públicas, vox populi, y Jesús pudo haber muerto lapidado, como era práctica habitual, o era la manera mediante la cual solucionaban problemas religiosos, afrentas a Dios, blasfemias, etc. Pero no querían eso porque no querían un tumulto, porque juntamente con tener miedo al pueblo, tenían temor de una represalia de la guardia romana que estaba en Jerusalén. Dice el mismo Evangelio de Marcos de que para poder detener a Jesús pasó lo siguiente. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. En otras palabras, no hemos saltado, porque no es el objetivo, la narración de la última cena, la narración de otros momentos vividos por Jesús durante la pasión, para llegar concretamente al juicio, ¿cierto? Para eso hay que transformarlo entonces en un objeto de condena, en un presunto culpable, en un implicado. Entonces hay que apresarlo. Y van a aprovechar entonces la noche de este previo a la fiesta, en donde en oscuridad pretenden entonces atraparlo, pero están acompañados con mucha gente de todas maneras, dice con espadas y palos. Jesús no estaba solo, de manera que
esta gente ha sido enviada, dice, por los sacerdotes, los escribas, por los principales ancianos. Los ancianos se refiere un poco a todo este conglomerado de hombres supuestamente también sabios en alguna medida, o ancianos, no solo en edad, sino que como el concepto de esta dirigencia jerosolimitana. Dice que había una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos con antorchas y armas. Eso es lo que agrega el Evangelio de Juan. De manera que la aprehensión es de noche, con estas características, un tanto entre las sombras podríamos decir, y se concreta como la mayoría de nosotros sabe y conoce a partir del momento en donde llegan cuando Jesús está orando en Getsemaní. Ahora, es apresado. El resto es historia más o menos conocida por todos, pero yo me quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús era tan peligroso para el Sanedrín? Lo que nos va a permitir dilucidar entonces las razones de por qué va a ser enjuiciado. En primer lugar, Jesús hablaba con autoridad moral y espiritual, y él enseñaba a la gente, desde la gente más humilde hasta las discusiones cara a cara con los mismos fariseos o los mismos sacerdotes. Entonces a ellos les incomodaba enormemente, ya que muchos de ellos estaban en esa posición más por su riqueza que por sus conocimientos de las Sagradas Escrituras. Por otro lado, dice que Jesús observaba la ley escrita, y esto es importante porque a esas alturas el Sanedrín se aferraba mucho más a las tradiciones de los últimos 2 a 3 siglos. Si bien es cierto, estaba escrita la Torá, era leída en las sinagogas, pero las tradiciones eran muy fuertes y Jesús a las tradiciones las fue olvidando. Hay varios ejemplos. Uno sería cuando decide sanar a un enfermo en un día sábado. Otro cuando dialoga con la mujer samaritana, por ejemplo. Entonces las tradiciones Jesús no las está contemplando y solo se basa en las Escrituras. Y tercero, la doctrina abría un camino, pero para todos los hombres y mujeres, hacia Dios, rompiendo el exclusivismo judío. Recordemos que hasta ese entonces el único pueblo monoteísta era el pueblo de Israel. Romanos, griegos, egipcios, cretenses, fenicios y los imperios más antiguos, todos fueron politeístas. Los únicos que practicaban el monoteísmo creyendo no solo en un Dios, sino que en un único Dios, Yahvé de los ejércitos, como es conocido, era el pueblo judío. Y por lo tanto se sentían tremendamente exclusivos, regalones. Se sentían que Dios era solo para ellos. Sin embargo, Jesús está abriendo este amor de Dios a toda la humanidad. Él está abriendo el amor a hombres y mujeres por igual, a lo que llamaban en aquel entonces gentiles, gente que no era entonces judía. Eso les molestó mucho porque fue un ataque de celos enorme por parte del Sanedrín. Ahora, hasta ahí tenemos algunas de las razones por las cuales estaban tremendamente incómodos y razones también por las cuales lo aprehendieron y lo van a llevar prisionero. Pero para concretar finalmente su objetivo de matarle, no pueden ellos simplemente decidirlo. Quisieron respaldarse. Y esta parte de las explicaciones la vamos a terminar señalando que hubo un juicio ante Anás, ya que el sumo sacerdote de aquel entonces era Caifás, su suegro era Anás, él ya no estaba en ejercicio, sin embargo sí, por respeto, aún le llamaban sumo sacerdote. Hay que considerar de que esta presentación ante Anás, que no está en todos los evangelios, la verdad es que no es considerado literalmente un juicio, es lo que podríamos llamar un interrogatorio preliminar. Jesús, frente a Anás, no responde, no le da ninguna respuesta, lo que quiere decir que no le da validez a este interrogatorio, no lo considera un interlocutor válido, de tal manera que recibe castigos, ya un castigo físico. Hasta ese instante no se había aparecido una causal que va a ser utilizada por el Sanedrín. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 17, verso 12, que el soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Es muy probable que no lo hayan tenido en mente, pero sí la actitud de Jesús de no validar este interrogatorio y a Anás propiamente tal, les sirvió para aferrarse a este pasaje de las antiguas escrituras como una manera mediante la cual justificar entonces su objetivo, llevar a Jesús a la muerte.
Probablemente no estaban estos planes en el Sanedrín. ¿Qué más? En el siguiente video que vamos a compartir como una segunda parte y final de esta explicación acerca de las razones jurídicas, políticas y también religiosas de la condena de Jesús de Nazaret.